¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto de saludarles en una emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Vamos a platicar en esta ocasión sobre el manejo del estrés. ¿Quién en esta vida no se ha sentido estresado, agobiado, de malas, que nada le gusta, nada le parece? O simplemente que ya con una actitud de que, ya no me importa nada, hagan lo que quieran. Pues precisamente todas estas situaciones, estas actitudes están vinculadas al estrés, a cómo nos sentimos física, porque también hay síntomas físicos del estrés y emocionalmente. Vamos a ver con nuestro invitado de esta noche, que es un nuevo amigo y colaborador, que en esta ocasión pues es el terapeuta y licenciado en psicología y maestro en terapia familiar, César Baltasar, que nos va a hablar de este tema y nos va a dar recomendaciones al respecto, a quien saludo cordialmente. ¿Cómo estás, César? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Gracias, César. Un gusto poderte saludar y poder platicar contigo de este tema que la verdad nos parece sumamente importante. Entonces, pues quisiéramos preguntarte ahora sí, ¿por dónde podemos iniciar? Sí, pues podemos iniciar por definir de alguna manera qué Sí, es el estrés. Es sí. algo, como tú ya lo mencionabas, algo cotidiano, algo con lo que tenemos que lidiar prácticamente todos los días. Me gustaría leer una definición que Sí. tengo por aquí, que plantea que el estrés se define como una transacción entre la persona y el ambiente, siendo la clave de esta la valoración o interpretación que la persona da de la situación. Por lo Ujú. tanto, el estrés es la condición que aparece cuando hay una discrepancia real o no entre las demandas de la situación y los recursos psicológicos, biológicos y sociales de la persona para poder resolverlos. Entonces, tomando en cuenta esta definición, tendríamos que ubicar que las personas tenemos que adaptarnos al medio en el que nos desenvolvemos. Entonces, desde un niño que puede estresarse porque tiene hambre y entonces puede empezar a llorar para pedir que le alimenten, Ujú. o que se siente sucio y entonces se empieza a estresar y va a llorar. Entonces él tiene que hacer cosas para adaptarse al ambiente. De alguna manera él va a pedir que sus necesidades sean satisfechas. Y Ujú. entonces las personas tenemos que irnos adaptando. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de el ciclo vital de la familia, que es algo que plantea uno de los autores de la terapia, que señala que las personas se tienen que adaptar a las nuevas etapas que van viviendo. Y entonces, cuando se conocen en la pareja, eso desde para conocerse, para hablarse, ya puede ser una situación estresante, porque tal vez la Ujú. persona tenga dificultad para establecer relaciones sociales y entonces desde ahí tendrá que vencer el miedo, vencer el estrés que le ocasiona el hablar con esa persona. Y pues en cada etapa hay cambios que se van dando. Cuando se casan, pues se tienen que integrar en esta nueva pareja y las familias también se van integrando y entonces ahí puede haber conflictos porque tienen que adaptarse cada uno a las normas, a las costumbres que trae la otra persona, y no solo la Ujú. otra persona, sino que la familia. Alguna vez he escuchado
personas que dicen, es que no me voy a casar con mi suegra, aunque no me Ujú. quiera, yo pues me voy a casar con él, a él lo amo y no me importa mi suegra. Pues resulta que Sí. puede ser una situación estresante, porque quizás la suegra no le vea muy bien. Ujú. Eso por un lado, y hay otro autor que se llama Erik Erikson, que habla de etapas del ciclo vital. Perdón, esas fueron las que te dije, las etapas del ciclo vital de la familia, y hay otro que llama Sí. etapas psicosociales, donde el niño va adquiriendo ciertas habilidades conforme va creciendo. Es decir, la habilidad para caminar, esa habilidad la tiene que tener de alguna manera dominada, más o menos entre el año y los 2 años de vida. Y entonces se va a caer, se va a levantar, eh, el caerse, pues, le puede provocar malestar, es una situación nueva para él y, por lo tanto, puede ser difícil. Y Ujú. entonces, desde que nacemos, estamos sometidos a estrés. No sé si Cierto. Cierto. Esto incluye también la tolerancia a la frustración. Es que este ejemplo que me dabas del caer y levantarse me sonó mucho a lo que se está viviendo en la actualidad con muchos niños cuyos padres, para evitar que lloren o por la costumbre de la inmediatez del internet, pues dicen, no, pues vamos a hacer que todo esto se cumpla rápido para que no llore el niño, pero pues los hacemos intolerantes a la frustración o a que, como dices tú, pues hay que caerse, pero nos podemos volver a recuperar. sí, de hecho, sí, es un problema serio, ese que tú mencionas, porque muchos papás están sobrecompensando a los hijos por la falta de tiempo que tienen. Entonces, así como lo dices, tal vez ellos mismos se estresen si el niño está llorando. Entonces, con tal de no escucharlo llorar, cumplen sus deseos y Ujú. están creando eso que planteas de una poca tolerancia a la frustración. El problema es cuando están afuera en la escuela, por ejemplo, donde no todo lo que ellos desean les va a ser concedido. Y eso, pues, puede ser estresante para muchas personas. De hecho, se habla que una de las causas importantes de suicidio es precisamente eso, la poca tolerancia a la frustración, precisamente porque se les están facilitando demasiado las cosas. Los papás creen Ujú. que los hijos no deben de sufrir lo que ellos sufrieron y no se dan cuenta que precisamente eso que sufrieron les ha llevado a desarrollar cosas como la paciencia, como la tolerancia precisamente, La perseverancia, perseverancia, esa serie de disciplina. valores que se adquieren precisamente en la lucha diaria. Entonces, me parece muy pertinente tu comentario en ese sentido. Gracias. Y creo que es importante que como padres se les permita a los hijos tener un cierto grado de estrés, porque precisamente van a necesitar en un momento saber manejarlo y no que el estrés les maneje, no que les Cierto. rebase la situación, Sí, las situaciones, porque sí. problemas vamos a encontrar todo el tiempo y tenemos que tener la capacidad para resolverlos. No Tienes huir, no huir y no sobreproteger a los hijos, porque ahí estaríamos hablando, yo lo planteo como una forma de violencia por parte de los padres, cuando sobreprotegen, porque entonces es pensando en un ave, sería como que los papás no permiten que los hijos abran sus alas, de tanto que los cuidan, y pues la caída va a ser más dolorosa cuando tengan que enfrentar a la realidad, que la realidad, pues, es
enfrentar situaciones estresantes. Sí, cierto. Sí, la vida siempre nos ofrece esto y pues hay que tenerlo presente. Este mensaje va para los padres de familia. Si quieren hacer algún comentario, si me lo permites mencionar, César, recuerden que podemos recibir sus comentarios en las redes sociales de Facebook y YouTube de Viviendo lo Divino y de Guanatos FM. Ahí pueden hacernos llegar sus comentarios y nos informó nuestro amigo Israel Trejo que al parecer no tenían luz. Entonces, por ese motivo, quizás al celular de Guanatos no nos vayan a llegar sus comentarios, pero pueden hacerlo a través de estas redes sociales y con mucho gusto recibiremos sus mensajes para que nos digan qué comentan o por qué motivos se estresan o si conocen alguna técnica ustedes o que quisieran conocer para manejar el estrés. Bueno, siendo así, continuamos, César, y aprovecho para leer los saludos de Marco Antonio Contreras González, que nos desea buenas noches desde Cancún y dice, yo me estreso cuando las cosas no me salen como quisiera. Y eso es cierto, a veces estamos acostumbrados que las cosas se hagan como pensamos o como decimos y nos molestamos mucho porque pues no salen las cosas así. ¿Qué les puedes decir a esas personas? Es algo complejo porque precisamente regresando al punto que tú mencionabas, hay algún momento en que las personas creen que el ambiente se tiene que adaptar a ellos. Uh-huh. Y resulta que dijimos que es una interacción entre la persona y el ambiente. Y entonces se plantea que cuando no podemos no tenemos las capacidades para cambiar ese ambiente, tenemos que tener la capacidad para cambiarnos a nosotros. ¿Eso qué implica? Adaptarnos. Y pues hay cosas que no podemos controlar y es algo muy curioso porque pensando en un ejemplo cotidiano, hay personas que salen tarde de su casa, Uh-huh. eso ya implicaría estrés y quieren que el tráfico avance de manera muy rápida. Y pues esa es una situación que precisamente no podemos controlar. Ahí tenemos que hacer una gestión con nosotros mismos para salir más temprano y no tener que enfrentar esa problemática. Sí, No sí, sé, es no cierto. sé si respondo. Sí, sí, y por ejemplo, a lo mejor esta es una situación, factor de gestión de tiempo, pero se me viene a la mente, por ejemplo, que haces planes de que voy a viajar, organicé este evento familiar, este evento en el trabajo, y las cosas tienen que salir como digo, y si no salen de esa manera me enojo, y hasta me desquito con los demás, o sea, detalles por el estilo que también ejemplifican, como tú bien mencionas, pues esta situación. Entonces, pues digno de pensar y ponerse a reflexionar, porque si gestionamos, me encantó eso como lo mencionaste, César, de que si nosotros nos ponemos a gestionar con nosotros mismos, el hecho ahora sí de autorizarnos a lo mejor cometer algún error, calcular mejor los tiempos, o sea, como perfeccionar lo que estamos haciendo, no nos vamos a estresar tanto, porque por ejemplo, a esta servidora le pasaba esto, pero en el sentido de que las cosas tenían que salir de esa manera como yo pensaba, porque tenían que ser perfectas, cuando Ujú, lo perfecto no existe. claro. Y seríamos perfectibles. Exacto. ¿Eso qué implica? Pues que tenemos que dar lo mejor que tenemos.
Bueno, la frase va, haz lo mejor que puedas con lo que tienes. Sí, Y pues eso implica que no podemos, tiene que haber una armonía. claro. No podemos sobreexigirnos de tal manera que nos lastimemos, ni tampoco conformarnos tan fácilmente o permitirnos, ahora sí que relajarnos demasiado, porque pensando, no sé, en la consulta que tengo, eh, una persona que dice: "Es que renuncié a mi trabajo y a partir de ahí me estresé". ¿Y qué te llevó a renunciar? Es que estaba muy estresado en Caray. el trabajo. Entonces, el estrés es porque tenía trabajo y ahora el estrés es porque no lo No tiene. tiene. De cualquier manera, está estresado y Así es. y tal vez tendría que hacer cosas para manejar el estrés y no tener que renunciar al trabajo. Ujú. Sin tener algo antes ya, estructurado de alguna manera, porque también eso, pues, es una situación complicada que hasta el sueño le va a quitar a la persona. Así es correcto. Entonces, ese es otro factor que nos puede llegar a estresar para que lo tomemos en cuenta. ¿Qué otras situaciones nos pueden llegar a estresar? Pues, son muchas situaciones las que pueden provocarnos estrés, y que de hecho, la idea es que hay 2 tipos de estrés. Un estrés que nos permite desarrollar la creatividad, un estrés adaptativo, precisamente, y un estrés que nos empieza a hacer daño, que ya no es adaptativo, porque entonces ya nos está provocando malestar clínicamente significativo. Y entonces puede haber situaciones desde en la escuela que provocan estrés, como una maestra muy exigente, Ujú. O un jefe. un jefe, eso también en el trabajo. Sí. Puede ser también que tengamos un compañero o compañera, hablando de la escuela, que nos haga bullying. Entonces, tal vez no sabemos defendernos porque en la casa, pues, es una situación tranquila, vivimos en un ambiente de amor y paz, y entonces cuando vamos a un lugar y nos tratan mal, pues, a veces no sabemos cómo reaccionar. Ujú. Eso también podría sumarse a que a veces los papás exigen a sus hijos que tengan un alto desempeño. También. Eh, ah, Cuando tengo las clases con mis alumnos, les planteo que, pues, existe la discalculia. ¿Eso qué implica? Que hay niños que tienen mucha dificultad para las matemáticas y se considera un problema, un trastorno, Ujú. discalculia. Y para un papá es más fácil decir: "Es un burro, no sirve para nada". Y eso, pues, puede ser que empeore la situación del niño. Ujú. Cuestiono eso, que los papás tendrían que, buscar la forma de identificar, tal vez de llevar con un especialista para que determine qué habilidades tiene el niño bloqueadas hasta cierto punto, Ujú. y a cuáles le puede dar énfasis. Sí. O sea, hay cosas que tiene que, dársele mayor apoyo para Ujú. los niños, y no solo exigirles que tengan una calificación, porque también es estresante para un niño el que le comparen con el otro hermanito, con el primo o con el otro Ujú. compañero. Eso también puede ser un factor de estrés. Ya hablando en el área laboral, pues, lo que decías, un jefe muy exigente, el no tener claro cuáles son las funciones, el depender de otro para hacer el trabajo propio.
Si la otra persona no lo hace a tiempo, entonces tal vez el siguiente paso que me toca me va a ser complicado porque a mí ya se me juntó el tiempo de traslado también, hablando de lo que decíamos del tráfico, pues eso también es una situación que al menos en esta ciudad cada vez es más complicada La verdad. y pues para algunas personas es fácil querer hacer cosas que empeoran la situación. No sé, pensando ahorita en la carretera, hay personas que se meten por un lado por el acotamiento y después quieren meterse y más se complica. Entonces, son muchas situaciones que pueden provocar estrés. Y ya hablando Así de es. relaciones interpersonales, pues también, justo retomando un punto que mencionaste, nos desquitamos a veces con personas que nos están apoyando. Es decir, puede ser que me enojé en el tráfico y llego a la casa y me desquito con la esposa se desquita con los niños y el niño se desquita con el perro. Es algo curioso. Sí. Tengo por ahí una imagen de donde se ve a Homero Simpson. Ujú. La esposa lo está ahorcando, él está ahorcando a Bart y Bart está ahorcando al perro, y eso ejemplifica lo que acabo de decir, que luego nos Así es. desquitamos con personas que no tienen que ver con es que yo ya traigo. Y pues también ese estrés se va acumulando, porque si vamos sumando cosas, como que se hizo tarde en la mañana porque el niño tiró la leche y se manchó, Ujú, ya salí tarde de casa, el tráfico está atorado porque están arreglando la calle y no hay señalamiento, no avisaron, y ujú, hasta que estamos dentro de donde está más atorado, nos damos ujú. cuenta que es porque están arreglando la calle. Ah, Eh, y una serie de situaciones, no sé si respondo a la pregunta. no, sí. Sí, 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 da respuesta a la pregunta. Muchas gracias, César. Es un Y ¿algún otro factor de los más comunes que nos falta mencionar que provocan estrés? el dinero, Ay, sí, sí, ese es un factor muy importante sí, hasta divorcios. que puede provocar hasta divorcios, porque pues no nos ponemos de acuerdo en qué podemos invertir y en qué no. Eh, También puede ser insuficiente el dinero que está llegando, que estamos aportando a la casa y eh, pues también, ahora sí que una mala distribución del dinero, pues puede provocar que vayamos adquiriendo deudas y luego esas deudas se vuelven impagables. Hay personas que tapamos un hoyo con otro, destapamos uno para tapar otro, más bien dicho, y pues ese es otro factor muy importante. Ujú, El factor sí. económico, las relaciones sociales en donde se ven, sea en la escuela, en el trabajo, en la familia, en la pareja, padres e hijos, y este otro factor, el económico, creo que es muy importante. Cierto, entonces, ahorita no sé si valga la pena hacer un paréntesis, pero me quedé pensando, en casos como el dinero, pues sí vale la pena hablarlo, ¿verdad? Con quien corresponda, Sí, para claro, evitarnos estrés de a gratis. sí. De hecho, eh, también un problema serio son las fallas en la comunicación, porque Sí. cada uno puede suponer cosas y entonces cada uno crea un castillo en el aire y resulta que
Era más fácil haber preguntado desde un inicio, oye, ¿te parece bien esta situación? Ujú. O cómo la manejamos, cómo acordamos. Claro, Ujú. y no creer que el otro sabe lo que yo estoy pensando. Sí, o Digo, presupone o lo piensa. que supongamos que nos estamos comunicando de manera adecuada y, Ujú. pues, decía Cuando una maestra que vivimos en la comunicación como peces en el agua y no sabemos comunicarnos. sí. Y eso también, puede hablarse desde la comunicación que tengo conmigo, porque hace ratito ponía el ejemplo de un papá que le dice al hijo que es un burro o que es un inútil. Ujú, Eso se va quedando en la mente y va formando la creencia de la persona. Y mm, entonces, puede ser que en un futuro tenga problemas, que él mismo llegue a autosabotearse por ese mensaje que quedó muy bien grabado en su mente. ujú. Entonces, hay personas que tienen una mala relación consigo. Eso también puede ser estresante, porque entonces quizás a alguien se le presenta una buena oportunidad y le estresa a tal grado que no la puede tomar, y es por estos mensajes, estos decretos que tenemos guardados en nuestra mente. Y, pues, también en relación con otras personas, eh, puede ser, de hecho, hay algo en programación neurolingüística que se llama metaprogramas, Ujú. que habla de que puede ser que yo tenga conmigo una relación tranquila y con los demás sea muy exigentes, es decir, muy exigente, es decir, que a mí me permita cosas que a los demás no les permito. Ah, okey. Puede ser al revés, puede ser que a los demás les permita cosas que yo no me permito. Ujú. También puede ser que permita cosas para mí y permita cosas para los otros, o que sea intolerante conmigo y con los otros. Sí, Entonces, también eso puede ser un factor de estrés. Lo que yo creo de mí, sí, cierto. que muy probablemente lo voy a proyectar en el otro. Entonces, hay una frase que plantea, se plantea así: "¿Qué tienes de mí que me caes tan mal? ¿Qué tienes de mí que me caes tan mal? ¿Qué quiere decir esto? Que me estoy proyectando en el otro, que en Ah, el otro sí me veo, reflejo. me reflejo, sí veo mis defectos, Qué interesante. y en mí no los veo, o a mí no me exijo, aunque los vea". Y al otro sí quiero exigirle, como un papá que quiere que el hijo tenga buenas calificaciones, lo que decíamos, y quizás él ni las tuvo, Cierto. entonces no va a predicar con el ejemplo. Pues no. No, 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 y se necesita predicar con ese ejemplo. Así es. Y de hecho, una de las cosas que puede ayudar a manejar el estrés, pues, es precisamente el autoconocimiento. Conocernos a nosotros mismos. Sí, Cómo reaccionamos ante diferentes situaciones, cómo somos. Y siendo honestos, César, ¿muchos practicamos el autoconocimiento o no? ¿O en esas andamos? en esas andamos. Bueno, pues algo es algo. Sí, porque no es tan fácil, pues, ahora sí que abrirnos y hablar con otras personas, Ujú. y, pues, a veces tampoco con nosotros. Digo, hablar Pues con otros porque la idea es que los psicólogos ayudamos a las personas con eso, con el autoconocimiento, la sí. autoaceptación, con la autoestima. ¿Qué Ujú. necesitamos? Pues, primero es que la persona se abra, primero que la persona nos dé pie para
empezar a ver qué es lo que está pasando en la parte interna. Ujú. Las conductas las podemos ver y las creencias no tan fácil. Tenemos que ir a un proceso, ahora sí que personalizado, Sí, para ver qué es lo que la persona cree de sí misma y cree de los demás. Para sí. qué a veces es tanta la exigencia consigo, como las personas que tienen un problema con las obsesiones y compulsiones, pues a Ujú. veces tiene que ver con un ambiente en el que vivieron, en el que precisamente había una exigencia de tener todo limpio, todo en orden. Ujú. Eso fue estresante y la persona cuando crece repite la historia y también estresa a sus hijos, por ejemplo. Sí, 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 sí. Este, y sí es cierto, o sea, que lo vive en sí mismo, pero que también lo vive a través, por ejemplo, en su infancia, quizás con sus padres. Sí, O sea, si tenía un padre, una madre regañona o regañona, por citar otro ejemplo que se me viene a la mente, también se vuelve regañona o regañona con sus hijos ujú, o con quienes tenga a cargo. sí, también se estresa. Sí, Y si no lo hace, si se va al otro extremo del el que ya decías, de querer complacer, va a llegar un momento en que se va a estresar por no poder complacer, así es, porque sí, ya la exigencia va a ser muy alta. Y, cierto. pues, otra situación que puede provocar estrés, regresando a la pregunta que hacías antes, es el hecho de querer quedar bien con los demás, Sí, también. el no saber decir que no. Sí, poner límites, ese es otro punto. Ese es otro punto, y de hecho, pues, hay muchos libros a ese respecto. Hay uno que se llama No digas sí cuando quiera decir no, Ujú, otro que se llama Cuando digo no me siento culpable, otro es de entrenamiento en habilidades sociales, asertividad de expresión de una sana autoestima. ujú, Todos esos libros tienen que ver con el que la persona sepa autoafirmarse, ujú, reconozca sus derechos, hablando de eso que decíamos del autoconocimiento, reconozca que tiene unos derechos para sí y que los demás también tienen esos mismos derechos. ujú. Sí, Y hay quienes em, tienen dificultad para decir que no y se comprometen con muchas situaciones que que no después pueden. no pueden cumplir. Ese es el Ujú, problema. Y ahí podríamos hablar desde situaciones económicas, porque hay quien puede ser que preste dinero con ujú. muy buena voluntad y después se va a estresar cuando no le paguen. Sí, o que preste dinero que no tiene. Ese es el punto, que no supo decir tal vez que no. Y entonces se va a meter en complicaciones en cuanto a dinero, en cuanto a tiempo o en cuanto a otros recursos. Ujú, cierto. Y pues me gustaría pasar a un punto más en Sí, cuanto a cuestión de gestión de estrés. sí, Eh, ¿cómo gestionarlo? Uno, ya lo dije, es el autoconocimiento. Dos, es el énfasis en la respiración controlada, que debe ser una respiración diafragmática, una respiración profunda, y que hay videos en YouTube que nos hablan de ese tipo de respiración, pues si Ujú, alguien no sabe cómo se realiza, hay muchos videos, y que yo pongo a prueba con mis pacientes el hecho de decirles respira profundo y la mayoría respiran así. Cuando les digo respira profundo, hacen este movimiento. Elevan los hombros, sacan el pecho y eso implica que no están respirando de una manera consciente.
La respiración diafragmática tiene que llegar el aire hasta el abdomen. Ese tipo de respiración, muchos grandes maestros la recomiendan porque la idea es que si estamos respirando de una manera consciente, eso nos hace estar aquí y ahora. Ujú. Se habla de que exceso de pasado es depresión y exceso de futuro es ansiedad. Sí. Si la persona respira de una manera consciente, eso le puede ayudar precisamente con la gestión del estrés, porque tiene que ubicarse en el presente, no estar llorando por heridas del pasado, ni tratar de adelantarse a cuestiones del futuro, que ya dijimos que muchas cuestiones son las que no podemos controlar. De hecho, son más las que no podemos controlar que las que sí podemos. Lo que sí podemos, pues es lo que yo pienso, siento y hago. Ujú. Que hacen otros no puedo controlarlo. Yo, pues con mis pacientes hago mucho énfasis en ese punto. Otra estrategia es la activación física, es el hecho de hacer ejercicio, aunque sea un ejercicio moderado, Ujú. salir a caminar 10 minutitos después del desayuno, de la comida o de la cena. Eso Sí. también nos ayuda a oxigenar el cuerpo, precisamente se relacionaría con eso que decíamos de la respiración controlada. Eso nos ayuda y pues también importante el consumir alimentos saludables. Pues si consumimos alimentos gasosos, irritantes, pues eso también afecta el funcionamiento físico y puede provocarnos después estrés, porque Ujú. podríamos hablar de gastritis, de colitis, que de hecho serían manifestaciones físicas Del estrés. del estrés. Ujú. Tienes razón. Pero aquí tengo Sí. una información muy específica que habla que entre las consecuencias fisiológicas hay una disminución del rendimiento físico, palpitaciones recurrentes, dolores de cabeza, lo que ya mencioné, gastritis, Ujú. colitis, disminución en las defensas inmunológicas que permite la aparición de otras enfermedades. Entonces, el mismo estrés puede provocar, Sí. También la falta de aire, ataques de ansiedad. es correctísimo. Sí, entonces, pues bueno, ahora sí que hay que aprenderlo a gestionar, como tú bien lo mencionaste, César. De alguna manera, con lo que nos estás diciendo, estamos entendiendo que nosotros tenemos herramientas en nuestro poder para poder gestionar el estrés, también en lo que esté en nuestras manos, claro está. Y lo que no esté en nuestras manos, pues, ¿qué podemos hacer? Pues, ¿soltarlo o qué? Adaptarnos, Adaptarnos. esa es una opción. Y la otra, pues hay cosas que tenemos que soltarlas, soltar el querer controlar. El control. Ajá. Y Soltar el control. precisamente eso que decías, manifestaciones físicas, pues es eso, alteración del ritmo cardíaco, sensación de ahogo o presión en el tórax, malestares estomacales, ardor o dolor, náuseas, dolor de cabeza y tensión muscular, Ujú. principalmente de espalda alta o baja. Ujú. En manifestaciones del pensamiento puede haber exceso de pensamientos negativos, Ujú. sonados o catastróficos, Ujú. miedos acerca de la muerte, magnificación de los problemas, decimos nos ahogamos en un vaso de agua, culpa excesiva y miedo a perder el control, o sea, desesperación. En Ujú. conductas puede haber aislamiento social, evitación de los estímulos, verborrea, irritabilidad, inquietud interna e hiperactividad. Todas esas serían manifestaciones clínicas del estrés.
Ujú, Y pues otra de las propuestas, si se puede, ya lo dijimos, modificar condiciones ambientales, ujú, lo que te mencionaba, tolerar o ajustarse a lo adverso, ujú, generar una imagen lo más positiva posible, mantener el equilibrio emocional ujú. y procurar las relaciones sociales. Esos son planteamientos que pueden ser muy útiles. Sí, contar como quien dice con nuestra red de apoyo, ¿no? Sí, Todos los sentidos, es para correcto. salir adelante. No, pues ahí está, amigas y amigos, suena fácil, pero pues es cuestión de hacerlo, día a día, ahora sí, un día a la vez. No sé si nos pudieras explicar, porque también señalaste que podemos trabajar el autoconocimiento. Por ejemplo, el autoconocimiento sería saber cómo nos enojamos o qué situaciones nos alteran, emocionalmente. ¿Cómo podemos practicar ese autoconocimiento? Ahí podemos hacernos algunas preguntas. De hecho, encontré un ejercicio precisamente de autoconocimiento, Ujú, donde vienen algunas ideas con puntos suspensivos. Número uno, necesito. Entonces sería preguntarme, en este momento, ¿qué necesito para estar bien? Sería un ejemplo. ujú, Dos, quiero. Tres, me gusta. Cuatro, ahora mismo me siento. ujú, 5, amo. 6, espero. 7, deseo. 8, ganaré. 9, pronto. 10, me importa. 11, ujú, todas y todos. 12, me enoja, lo que ya mencionabas. ujú, 13, me da miedo. 14, mi grupo favorito. 15, en mi salón de clase o en mi trabajo. 16, mi mejor amigo. 17, mi mejor amiga. ujú, 18, me pone triste. 19, mi secreto es. ujú, 20, yo soy. ujú, 21, me agrada. 22, jamás. ujú. 23, los otros piensan de mí. 24, me alegra. Sí. 25, pienso que tú crees que yo. Ujú. Todas esas son con puntos suspensivos. Para Es completar. Esas son para completar. Ujú. Entonces, podemos ahí, hacer un juego con eso. Ándale. Y sería muy interesante, por ejemplo, hacerlo en pareja. Me gusta, me disgusta, me enoja. Alguna vez cuando, tuve una clase con un maestro que es de Monterrey, Ujú, excelente terapeuta, con él aprendí, sobre la terapia breve enfocada en soluciones. Él nos decía que debería de haber una especie de diccionario ujú. en las parejas, donde pudiéramos ubicar qué palabras no se deben pronunciar nunca. Por ejemplo, alguien la palabra vago puede ser una ofensa, Ujú. otro puede ser algo de risa. Y Sí. entonces habría que ver, así, hacer un ejercicio parecido a este que ahorita mencioné en pareja, para Ujú. definir qué palabras me gustan mucho y qué palabras no me gustan. Sí, sí es cierto. Desde cosas con características físicas, porque tal vez, a él le guste decirle, eh, bueno, voy a ponerlo al revés. A ella le guste decirle gordito y él en algún momento esa palabra ya no le guste.
aunque lo esté, o Siendo, precisamente porque lo está, a lo mejor le molesta. sí, La cosa es que si no lo dice, pues, ¿cómo? ¿Cómo sabrá la otra persona? yo hago mucho énfasis en decir, lo que no está explícitamente prohibido está implícitamente permitido. Exacto. Y entonces ahí cabe precisamente lo que mencionabas, Ujú. poner límites. Eso también es una parte importante para el manejo del estrés. Sí, Y son así límites desde a mí mismo, es. porque hay cosas, como lo dije, que tal vez me permito, que si yo me las permito, quizás se los voy a permitir a otros. Por ejemplo, Sí, si yo tengo una falla y digo: "Ay, soy un tonto", entonces tal vez no me va a molestar que alguien me diga: "Eres un tonto", así es. pues yo ya lo creo. Ujú. Y la idea, pues, que es que no deberíamos de manejar a nivel identidad ningún tipo de, comentario negativo, Hacia nosotros, ni hacia los demás. ni hacia nosotros ni hacia los demás. Sí, así Cosas tan es. simples como una persona que tiene hipertensión y le decimos: "¿Eres hipertenso?". Bueno, yo escucho a mis Sí, compañeros médicos que plantean así: sí. "¿Eres diabético? ¿Eres hipertenso?". Ujú. Y lo manejan a nivel identidad, No. cuando tendría que decirse: "¿Padeces de hipertensión, Ujú. de diabetes?". Lo mismo con las cuestiones mentales. Tendríamos que decir: "Tiene ansiedad o padece de ansiedad", no decir: Ujú. "Es una persona ansioso-depresiva", Exacto. porque estamos poniendo una etiqueta. Sí, y no va por ahí. Y si la gente lo cree, está en problemas. Sí, y se escuda en eso y no avanza. Es así, O se enferma más. también es así, Sí, porque se también. justifica. Ujú. ¿Por qué te Sí, comportas de esa manera? Pues es por mi depresión, es que soy depresivo, sí. y se justifica. Sí, Entonces, o dicen así soy. darle trabajo salir de ahí, Sí, así es. ¿qué te parece? Sí, no, pues ahora sí que nos quedamos con tarea, pues sí, con trabajo para reflexionar y pues hacer este trabajo personal, autoobservarnos y ver qué nos molesta, qué permitimos, qué queremos cambiar y de esa manera podremos comenzar a gestionar el estrés independientemente de técnicas como la respiración consciente que nos mencionaste, que nos puede ser de gran utilidad, pero el hecho de que ya empecemos como a hacer conciencia, esto me estresa, lo puedo trabajar, está en mis manos, puedo soltar el control y ahí poco a poquito, a veces suena fácil, pero sí es un esfuerzo grande y bueno, para eso están profesionales como César Baltasar, que nos pueden ayudar y eso me hace pedirte por favor tus datos de contacto para que nos digas dónde te pueden contactar nuestros amigos, si es de manera presencial o también puede ser en línea. Sí, claro, mi número telefónico es 33 14 15 58 43. ¿Lo repites, por favor? Con gusto, 33 14 15 58 43. Así es, te agradecemos, César, servicios de psicología. Ya nos dijo él ahora en la entrevista y también lo que es, ahorita déjenme ver el acordeón, terapia familiar. Entonces, para que puedan considerar pues esta opción de ser apoyados por los servicios de César Baltasar o empezar ustedes por su propia cuenta, pues hacer este trabajo que nos puede ayudar mucho, ahorrar mucho estrés,
muchos enojos y muchas cosas, pero bueno, poco a poquito. Roma no se construyó en un día, pero el chiste es irlo trabajando. Y Claro. esto, ¿verdad? Y esto me hace, aprovecho este paréntesis para saludar a Maite Castellanos, que nos dice saludos y buen tema, gracias Maite. Y Lorena Jiménez, también saludos al psicólogo César Baltasar. Muchas gracias, Lorena, por tu mensaje. Y pues César, ya para concluir, Rocío también, Rocío Liliana Hernández, nos dice, excelente tema, saludos y bendiciones para los dos. Muchas gracias, Rocío. Si ya para cerrar nos puedes dar un último mensaje o llamado para cerrar este tema de manejo del estrés. Claro que sí. Es importante la autoobservación, el autoconocimiento, ya lo decíamos, y el cuidar de nuestro humano, cuidar del ser humano que soy, porque yo insisto con mis pacientes muchísimo, lo que no hagas por ti nadie lo va a hacer. Y entonces tenemos que aprender a ponernos en primer lugar, aunque para algunas personas pueda sonar como un acto egoísta, pues la idea es que si yo estoy bien, puedo ayudar a otros a estar bien. Exacto. Me refiero en cosas específicas como la tranquilidad, la paciencia, la tolerancia, lo que ya decíamos, la disciplina, que todo eso se va cultivando en la lucha de cada día. Sí, sí. Y yo me atrevería a agregar, si me lo permite César, atrevernos a decir cuando no estamos bien, decir no estoy bien. También. No es signo de debilidad, todo lo contrario, o sea, es reconocer cuando no estamos bien hacia nosotros y también para que los demás sepan que no estamos bien en muchos sentidos. Y si sentimos que no estamos bien, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Entonces, para poner las medidas necesarias, porque nadie va a hacer nada por nosotros, a menos que lo hagamos nosotros mismos. Sí. Entonces, pues, ahora sí que hay que procurar esforzarnos por hacer lo necesario, por estar bien, y si no, pues tomar las medidas necesarias para lograrlo y en dado caso, pues pedir ayuda, si es necesario. Pues César Baltasar, muchísimas gracias, que tengas una excelente noche. Es un placer. Gracias, y ya tenemos otros temitas agendados para 2026, así que no me resta más que darte las gracias, desearte lo mejor en estas fiestas y pues nos estamos viendo y escuchando el siguiente año con el favor de la divinidad. Será un placer. Gracias a ti. Y allí nos estaremos viendo y escuchando, como lo dices. Sí, muchas gracias. A tu audiencia. Gracias. Pues ahí estamos y recuerden que estos programas se quedan en podcast en YouTube de Guanatos FM y de Viviendo lo Divino. También se quedan en Facebook de Viviendo lo Divino y de Guanatos FM. Y también se suben en audio a iTunes y también nos encuentran en iVoox. Así que pretextos no hay, nos pueden ver, nos pueden escuchar. Y esto en Guadalajara, México y el mundo. Así que muchísimas gracias y se despide también su amiga y servidora Karina Rivera. Que tengan un excelente día, tarde, noche y nos vemos y escuchamos en otra emisión más de su programa Viviendo lo Divino. Hasta la próxima.